En algún punto la socialización es un límite a la creatividad, porque hasta que no tenemos parámetros mentales limitantes, nosotros no tenemos límites. Y es muy importante también el círculo, la familia, el círculo cercano para fomentar lo que es la creatividad. Tengo un amigo que vos ya conocés, que se llama Hernán Mavromatis, ¿no? Que quizá, solo quizá, esté en nuestra próxima entrevista. Hernán es un teórico de la creatividad. Y hay una de sus teorías favoritas, que no recuerdo quién es el autor, que dice que la creatividad también parte de la analogía. O sea, hay una cierta forma de creatividad que tiene que ver con cómo nosotros usamos conceptos que pueden ser comunes entre ciencias, aspectos o vivencias o problemas totalmente disímiles. Por eso, gran parte de la creatividad también va a surgir de nuestros pequeños fallos y fracasos. Entonces, cada vez que uno fracasa, va generando conocimiento que, si uno es lo suficientemente práctico para crear analogía de solución, puede, de un plato de cocina que salió mal, llegar creativamente a la solución de un negocio que puede salir bien. Y eso es genial. La creatividad, en función de la analogía, nos da un horizonte increíblemente amplio de cómo nosotros podemos resolver problemas del día a día que se nos presenten en la familia, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja inclusive, porque en algún momento la creatividad empieza y nunca termina. En realidad, también existen algunas teorías psicológicas que dicen que hay un limitante a la creatividad ilimitada. La creatividad ilimitada es la que tiene un chico cuando nace hasta determinado momento de su vida, como niño, no como adulto, ¿no? Nadie llega creativamente full a su periodo de adultez. Eso tenemos que dejarlo en claro. Los chicos son o mantienen hasta cierta edad el pico máximo de creatividad humana posible. Y cuando un chico empieza a decaer en sus niveles de creatividad, cuando ese chico empieza a ser socializado. En algún punto la socialización es un límite a la creatividad, porque hasta que no tenemos parámetros mentales limitantes, nosotros no tenemos límite. Y es muy importante también el círculo, la familia, el círculo cercano para fomentar lo que es la creatividad. Había hablado con un estudiante que se está por recibir dentro de poco de medicina, que dice que es muy importante la comida que le dieron al chico cuando era en sus primeros años, los estímulos que tenía cuando era chico, esto que decía, dejen las pantallas, que no se enfoquen en las pantallas porque eso limitaba un montón de cosas, y déjenlo explorar, darle estas facilidades de que el chico pueda ser, no ponerle un palo en la rueda a su creatividad. Si él piensa que puede ser astronauta, decirle que puede ser astronauta. En algún punto va a darse cuenta si es posible o no. Pero mientras tanto, ¿por qué no experimentamos o por qué no acompañamos esa experimentación de los más chicos? Eso, bueno, de mi punto todavía no participé en eso. Sí, cuando hacía actividades para chicos, que hablé en otros comentarios, intentaba buscar esa vuelta de si me decían cosas que para mí parecían disparatadas, que decía esto no tiene pies ni cabezas, pero porque, claro, yo ya estoy en una sociedad, estoy con un cierto marco contextual, y los pibes, para ellos es todo posible. Le digo, ¿qué querés ser de chico? Y quiero jugar al fútbol en la luna. Y podés, obvio que podés. Capaz era un chico que tiene 5 años. Y bueno, a ver, quizás esto nunca me lo han dicho igual así, pero es como no decirle que no, sino darle posibilidades para que pueda pensar, que pueda expandir su mente. Porque quizás de ese decir quiero jugar al fútbol en la luna, le sale un libro en un futuro cuando él quiera ser escritor y se va a acordar de que alguien le dijo que sí se puede jugar al fútbol en la luna, y va a ser un libro o una película de cómo se hace un torneo mundial
de fútbol en la luna. Entonces, es Está eso buena de... la idea, está buena la idea. Y me trae a colación otra anécdota. Hace muy poco tiempo presenté en un colegio de acá de la zona oeste, donde estamos, en Castelar, la posibilidad justamente de que los alumnos puedan llegar a la NASA. Y es algo que también parte de la creatividad, de conocer de qué disponemos para solucionar un problema o propiciar algo que otra persona no se había dado cuenta de que era una solución que necesitaba. A ver, voy a ser absolutamente franco con esto y te voy a decir, yo soy mucho más hábil generando soluciones para terceros que solucionando mi propia vida. Eso... Creo que todos hay un poco de parte así, ¿no? Lamento decirlo, Como que siempre salen ideas para mejorar a los demás y no vemos lo que tenemos que hacer nosotros en cierto punto. Cuando me siento con un cliente, el cliente me dice, yo te quiero tener acá porque me estás solucionando problemas que yo no veía que tenía, o me estás dando negocios que yo no había imaginado que podía llegar a ser. Y esto también es parte de la limitación propia de la realidad en la que uno vive, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, estoy inserto en mi realidad, hay cosas que veo, cosas que no veo, pero cuando uno se abstrae de su propia realidad y mira la de otro, puede ver cosas que ese otro no ve sobre su propia vida, sobre su problemática o sobre su actualidad. Entonces, ahí es donde se hace más palpable esto de que podemos dar soluciones. Esa solución fue haberle presentado a un colegio de Castelar la posibilidad de que sus alumnos puedan llegar a la NASA y puedan participar, al menos teóricamente o prácticamente desde la Tierra, del lanzamiento de un satélite al espacio. Y vos decís, che, pará, hoy por hoy la NASA ¿está tan lejos como el año 69? No, está mucho más cerca porque tenemos más soluciones. Tenemos más soluciones porque hemos enfrentado más problemas. Cada vez que más problemas sigamos solucionando de todo lo que se nos genera en función de la complejidad de las realidades, más creativos seremos. Si siempre tenemos el pescado, nunca aprenderemos a pescar. Está bueno. Y hablando duramente de lo que es el emprendimiento, hay mucha gente que está viendo esto porque en los estudiantes hay como un cierto auge en lo que es el emprendimiento, hay mucha gente que quiere tener sus negocios. ¿Cómo aplicamos la creatividad específicamente en el negocio? A ver, todo parte de la escucha activa. Los negocios parten de la escucha activa. Cuando vos tenés un buen negocio en manos, ese negocio no tiene que ser para vos, tiene que ser para los demás. Un buen emprendimiento no es un emprendimiento de un producto perfecto. Podemos tener un emprendimiento de un producto o un servicio total y absolutamente imperfecto y que igualmente en esa imperfección está cumpliendo con una necesidad de un tercero. Porque nosotros cuando tenemos un emprendimiento lo que hacemos es enfocar nuestra creatividad en solucionar problemas de otros. Entonces, cuando la creatividad soluciona un problema propio, para hacer emprendimiento y que sirva para los demás, tenemos que corroborar que ese problema se replique en otra gente y que la misma solución que apliqué para mí sea igualmente útil para un montón de otra gente que va a representar en el corto, mediano o largo plazo el mercado de mi emprendimiento. Por eso la escucha activa para la creatividad, para el emprendimiento e inclusive para la profesión y el estudio son tan importantes. Siempre digo a mis alumnos lo siguiente, por algo tenemos 2 orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, ¿somos creativos en un emprendimiento? Sí, un montón. ¿Encontramos soluciones? Un montón de soluciones. ¿Y a cuánta gente les sirve? Y no, de momento a pocas. No tenés un negocio, no tenés un emprendimiento, tenés una buena idea muy limitada. Hay que comprobarla siempre con el mercado, que eso es lo que dabas a entender. Exactamente. ¿Cuál es ese grupo de personas al cual le va a interesar lo que tenemos para ofrecer? Que tiene una necesidad. Eso, encontrar la necesidad. En este podcast vemos cómo podemos cambiar la educación desde nuestra percepción. Y hay una necesidad allá afuera de buscar más cosas, de curiosidad, porque si están viendo esto, claramente tienen
algo que les llama, algo que les pica. Lo que estamos haciendo con esto es, de alguna forma, proveyendo información en función de experiencias contrapuestas de un alumno y un docente, pero que a un montón de gente puede darle no certeza, pero un acercamiento más importante a cuáles son ciertos conceptos básicos que le van a ayudar en su vida académica, profesional o de emprendimiento. Entonces, sí, también nosotros estamos parte o somos parte de eso que proponemos. Si a los que están del otro lado de este podcast, los que estamos diciendo no les genera valor en función de que no satisface una necesidad ni soluciona un problema, esto que estamos haciendo ahora no lo va a ver nadie, ni nuestra propia madre, aunque sea solo por orgullo de mi hijo está en cámara. ¿Está claro? Entonces, nuestra vida como emprendedores y también como estudiantes y también como docentes y también como padres, como comunicadores, pasa por la generación de valor. Y la generación de valor es algo que nosotros proponemos, pero que depende de un tercero. Es ese tercero aquel que tiene que construir valor con lo que nosotros decimos, hacemos y mostramos. Si no pasa, no hay con qué darle, no podemos hacer nada.